Mi hijo de repente era pequeño y de repente empezó con una fiebre altísima, yo creo que eran 39 o 40 grados. Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Patricia Boy y como sabéis, este canal, su base es la de autismo, aunque veáis la cómoda famosa que he restaurado, pues estos vídeos los iré haciendo pues una vez a la semana, un poco mostrando mis hobbies y también mostrando la importancia de tener respiros como familias y de cuidarse para poder cuidar. ¿Cuáles son las señales de dolor físico en las personas dentro del espectro autista? Vamos a hablar de algo muy importante y a la vez muy delicado. ¿Cómo podemos identificar el dolor físico en las personas que están dentro del espectro autista? Puede sonar evidente, pero créeme que no lo es. El dolor no siempre se manifiesta de la misma forma que esperamos y esto puede tener consecuencias serias, sobre todo en niños pequeños o en adultos que tienen dificultades para comunicar lo que sienten en un momento determinado. Voy a contar una vivencia personal. Una vez mi hijo de repente era pequeño y de repente empezó con una fiebre altísima, yo creo que eran 39 o 40 grados. Yo siempre había sido muy observadora con él, siempre me gustaba registrar y enseguida detectaba cuando algo no iba bien. Y creo que nos pasa a todas por instinto, pero aquella vez realmente de verdad que no lo vi venir. Había comido con normalidad, no mostró ninguna señal de malestar o dolor cuando tragaba y yo pensé que estaba todo bien. Pero cuando llegamos a urgencias tenía placas de pus en la garganta y el médico comentó que realmente eso le tenía que doler muchísimo. Pero Israel había comido con toda normalidad, sin dar ninguna señal de dolor. En este caso, Israel tenía hipersensibilidad, pero en algunas otras cosas también hiposensibilidad. Y esto es a donde quiero llegar hoy, porque en este contraste nos descolocamos bastante y a partir de ahí pues tuvimos que buscar otras maneras de que nos transmitiera lo que estaba pasando y de que él pudiera reconocer que había algo. Y esto ocurre porque en el autismo existe lo que llamamos alteración en el procesamiento sensorial. Algunas personas pues perciben el dolor con muchísima más intensidad, esos son los hipersensibles, mientras que otras personas apenas lo notan, aunque sea grave, y eso es hiposensible, ¿verdad? Hasta aquí todos lo entendemos. Además, aquí también entra en juego el nivel cognitivo y esa capacidad que tienen de comunicación, porque eso influye directamente. Un niño pequeño o una persona no verbal que no tiene las herramientas adecuadas para explicar lo que está sintiendo, o una persona adulta autista puede expresarlo, pero no siempre está percibiéndolo, que esto es lo más difícil. Entonces no podemos cuantificarlo en la misma escala el dolor que una persona neurotípica. Y en pediatría esto es especialmente peligroso porque las señales de dolor suelen o pueden confundirse con una conducta autista en lugar de un malestar físico. Y este fenómeno tiene un nombre: eclipsamiento diagnóstico. Y supone que los síntomas médicos se atribuyen erróneamente al autismo en sí. Y esto hace que se retrase el diagnóstico y también que corra en riesgo a veces la salud de las personas dentro del espectro autista si no se tienen las estrategias adecuadas. Por supuesto, hay algo muy importante, hay que escuchar a las familias, porque creedme que cuando una madre o un padre de un joven autista, de un niño autista, va a urgencias, os puedo asegurar, y esto es para la sanidad y para los médicos en general, os puedo asegurar que no es por capricho, porque nuestros hijos pasan un rato muy desagradable cuando tienen que estar en una sala de espera y para las familias es doblemente desagradable. Normalmente evitamos llegar a ese punto, pero cuando lo hacemos es porque nosotros, que observamos a nuestros hijos muy bien, estamos detectando algo inusual y deberían, o creo que debería de ser así, deberían de escucharnos. Tenemos ya varias experiencias de compañeros pediatras,
están formados o que tienen hijos dentro del espectro autista y se han dado cuenta a la primera y han salvado vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado, y cuando una familia de una persona dentro del espectro autista dice que a su hijo le pasa algo, por favor, hacer las pruebas pertinentes. ¿Cuáles serían esas herramientas? Pues mirad, una de las herramientas que nos ayudó bastante a nosotros fue diseñar un termómetro en ese momento visual, acompañado pues en el caso de Israel de pictogramas, que es lo que movía, con palabras de nada, poquito, mucho, y al lado pues la imagen que correspondía o representaba a la intensidad de ese dolor por colores, y también pues partes del cuerpo para que pudiera señalar cuál era, si le dolía mucho, poco o nada. Usando esa parte del cuerpo afectada, utilizando pitos, esto nos permitía empezar a transmitir de una manera más sencilla lo que él estaba sintiendo. De hecho, esta experiencia fue uno de los motivos por los que empezamos a anticipar y por los que estoy creando realmente ese cuaderno de registros compartidos. Y si es la primera vez que escuchas esto de cuadernos de registros compartidos, déjame decirte que es un espacio donde las familias, pediatras, colegios y terapeutas puedan anotar observaciones de salud y de conducta, porque a veces lo que no vemos en casa sí lo pueden percibir en el colegio o viceversa, y tenerlo todo reunido puede ayudarnos a controlar estas situaciones mejor y anticiparnos a problemas, a que se agrave cualquier problema. ¿Qué pasa con las personas adultas autistas? Y ojo, esto no es solo cosa de la infancia cuando hablamos del dolor, porque muchísimas personas dentro del espectro me han contado, y es muy importante, que aunque saben expresar el dolor perfectamente, no siempre lo perciben de la misma forma. Y aquí ya tenemos una doble dificultad. Por ejemplo, pueden acudir al médico con una dolencia concreta, pero muy avanzada, porque hasta ese momento no han percibido o no le daban tanta importancia a ese malestar, o porque no lo interpretaban realmente como algo alarmante. Esto nos tiene que recordar que la percepción del dolor en el autismo no solo va a depender de la comunicación, sino de ese procesamiento sensorial y de la interpretación cognitiva. Y esto es muy importante. Muchas personas autistas adultas me han comentado que aunque saben expresar perfectamente verbalmente el dolor, no siempre lo perciben de la misma manera. Y por ello, bueno, os voy a poner un ejemplo. Pueden acudir al médico con una dolencia muy avanzada porque hasta ese momento, hasta ese preciso momento, no le daban la importancia, o porque ni siquiera lo interpretaban como algo tan alarmante. Esto pues nos tiene que recordar que la percepción del dolor en el autismo no solo va a depender de la comunicación, también va a depender del procesamiento sensorial y de la interpretación cognitiva. Por supuesto, aquí estamos hablando del sistema interoceptivo. El dolor físico es una señal básica de supervivencia, pero tenemos que tener en cuenta que dentro del espectro autista a veces esta señal llega o distorsionada o camuflada. Por eso, nuestra labor como familias y como profesionales es aprender a mirar un poquito más allá de la conducta y a crear herramientas de comunicación que sean accesibles, y por supuesto a no dar nada por sentado, sobre todo a no caer, ¿no?, en ese error de atribuir automáticamente cualquier comportamiento a el autismo sin antes descartar una causa médica. Y os dejo esta pregunta: ¿os ha pasado alguna vez que vuestro hijo o hija, o incluso vosotros mismos como adultos autistas, habéis tenido un dolor que, por ejemplo, pasó desapercibido o que desencadenó en algo mayor, o no supisteis ni siquiera cómo poder expresarlo, o no lo reconocisteis como algo grave? Pues me encantaría leeros aquí en los comentarios. Ya sabes, si te gusta este contenido, apoya este canal suscribiéndote, dando un like y comentando. Nos vemos muy pronto.